Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. En América Latina no siempre basta con votar para cerrar una elección. Después del veredicto popular, todavía hay que obligar al derrotado a aceptar que perdió. El populismo autoritario, casi siempre de izquierda y normalmente corrupto, tiene una relación fraudulenta con la democracia. La usa para llegar, pero no la respeta cuando le toca irse. Mientras gana, le dicen voluntad popular. Cuando pierde, la rebautiza como fraude o conspiración. Así actúan los que nunca entendieron el poder como servicio, sino como propiedad. No creen en la alternancia. Cuando llegan, se creen dueños del poder. Por eso, cada vez que estos proyectos retroceden en las urnas, aparece el mismo espectáculo miserable. Presión sobre las instituciones, sospechas sin prueba, llamados a la calle, gritos de ilegitimidad y una clara disposición a incendiar la cancha con tal de no aceptar el resultado. No es una reacción política normal, es una confesión moral. Nunca fueron demócratas, solo fueron beneficiarios temporales de la democracia. Y no vale la pena tratarlos como si libraran una noble disputa ideológica. El populismo autoritario es una vulgar maquinaria de poder, dinero, corrupción e impunidad. Usan la pobreza como bandera y el Estado como caja. Hablan de derechos, pero protegen dictaduras. Invocan la soberanía, pero guardan silencio ante cárceles llenas de presos políticos. Predican justicia social mientras reparten dependencia. Capturan instituciones y someten al ciudadano al favor oficial. No redimen a nadie, administran obediencias, no hacen república, fabrican clientelas, no elevan el debate, lo pudren. El populismo autoritario ha degradado la política en todo el continente. Se comporta como una hermandad de encubrimiento mutuo. Se justifican entre sí, se blindan entre sí, se absuelven entre sí. Y cuando uno de los suyos es derrotado, todos corren a insinuar que el problema no fue el fracaso del proyecto, sino la perversidad del sistema. Pero los pueblos comienzan a entender que no hay prosperidad sin libertad económica, que no hay inversión sin certeza jurídica, que no hay democracia sin instituciones serias y que no hay futuro donde el poder castiga al que produce, compra al obediente y persigue al discrepante. América Latina tiene una oportunidad, pero no una garantía. La libertad no sobrevive sola, la democracia no se defiende con ingenuidad y el voto no termina en la urna cuando el derrotado se niega a respetar. Por eso, la tarea de esta hora no es solo elegir bien, es vigilar, resistir y defender. Defender el resultado, defender la ley y defender la verdad, porque el poder no les pertenece. Colombia tiene presidente electo. Abelardo de la Espriella ya ganó en las urnas y el petrismo perdió el poder. Pero en América Latina, cuando la izquierda autoritaria pierde, la elección no termina con el conteo. Empieza la prueba verdadera, que acepten que el poder no les pertenece. Las señales estaban ahí. En la primera vuelta, de la Espriella obtuvo 10.3 millones de votos. Iván Cepeda, 9.6. Más de 600,000 votos de diferencia. Aún así, Petro no aceptó el preconteo y Cepeda sembró sospechas sobre las cifras. Luego, Gustavo Bolívar, dirigente del Pacto Histórico y aliado de Cepeda, insinuó que una victoria de la Espriella podía incendiar Colombia. El populismo, cuando pierde, no conoce el honor. Presiona, amenaza y busca que el miedo haga lo que no logró el voto. El mismo libreto aparece en Perú. Keiko Fujimori le ganó a Roberto Sánchez, heredero político del castillismo. Sánchez convocó protestas, denunció irregularidades y pidió anular votos del exterior, pero se tendrá que tragar su derrota. Y ahí está el problema moral de la izquierda agrupada durante años alrededor del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Se presentan como defensores de la soberanía, pero protegen a Cuba. Hablan de derechos, pero justifican la narcodictadura venezolana.
Denuncian persecución judicial cuando investigan a sus caudillos, pero callan ante dictaduras, presos políticos, corrupción y exilio en los regímenes autoritarios de izquierda. Hace tiempo que aquello dejó de ser una batalla de ideas. El vocabulario ideológico quedó como decoración de una maquinaria más vulgar que se mueve alrededor del poder, el dinero, los favores, la impunidad y los privilegios. Usan la pobreza como bandera y el Estado como caja. Llegan prometiendo redención y dejan ciudadanos sometidos al favor oficial, jueces domesticados, instituciones capturadas y países más pobres, más inseguros y más cansados. Mientras tanto, la realidad empieza a desmentir a los profetas del fracaso. En Argentina dijeron que la inflación solo podía bajar destruyendo la economía, pero el riesgo país cayó a 443 puntos básicos, su nivel más bajo en 8 años. El Banco Central compró miles de millones de dólares en reservas. La inflación mensual de mayo, con récord bajo en años, se ubicó en 2.1% y la actividad económica de marzo alcanzó máximos históricos. La izquierda no discute esos resultados, los niega, los desprecia o cambia de acusación. Chile muestra la misma enfermedad. Kast ganó con contundencia cerca del 60% de los votos, y aún así la extrema izquierda salió a negarle legitimidad, llamándolo fascista como llama fascista a todo adversario que no puede derrotar con argumentos. Colombia acaba de sumarse con De la Espriella. Perú puede hacerlo con Keiko. Argentina y Chile empujan en la misma dirección. América Latina tiene una oportunidad. Estos líderes deben cumplir con la historia. Pero nada será suficiente si las élites siguen ausentes. En México, Morena avanza sobre la justicia y el árbitro electoral. En España se erosionan instituciones mientras las élites están distraídas, como sucede en Centroamérica. América Latina no está condenada por falta de recursos, sino por el fracaso de la política. Las naciones dignas se construyen con Estado de Derecho, división de poderes, seguridad, justicia independiente y ciudadanos vigilantes. Es una vergüenza moral y política que presidentes llegados al poder por las urnas, beneficiarios de la libertad y de las reglas democráticas, defiendan dictaduras que censuran, persiguen, encarcelan, asesinan y degradan al ser humano. Las justifican porque en el fondo admiran el poder sin límites, el mando sin controles y la obediencia sin disenso. AMLO, Sheinbaum, Untacola, Evo Zapatero, Petro Sánchez y otros son demócratas de ocasión y autócratas de vocación. Para examinar ese cuadro de capitostes y el daño que hacen a las libertades, a la democracia y a la justicia en América Latina, conversamos hoy con Juan Claudio Lechín, escritor, economista, catedrático universitario y una voz autorizada del pensamiento político liberal. Profesor Lechín, bienvenido a Razón de Estado. El socialismo latinoamericano, por lo general populista y autoritario, habla de igualdad pero reparte dependencia, inflación, deuda, bajo crecimiento y pobreza. ¿Cómo explicar de forma sencilla que la libertad económica no es una consigna de ricos, sino la condición para crear clases medias fuertes, economías funcionales que ofrezcan oportunidades y desarrollo? Por supuesto hay que trabajar. Yo creo que, Dionisio, el centro es la comunicación. El comunismo, como se conoce de manera moderna a un viejo sistema donde un grupo de sabios maneja la igualdad del pueblo, eso viene de Platón, sería largo analizar, siempre han considerado que los ricos son un problema para esta igualdad que se debe alcanzar. Eso es en el ideal. En la realidad, los ricos siempre existen, sea que sean ricos que trabajan su plata o sean ricos políticos que se la roban, autócratas. O sea, la zona de ricos nunca queda vacía. Por lo tanto, mal puede preocuparnos los ricos.
en términos filosóficos. Lo que nos debe preocupar siempre son los pobres, y es ahí donde generan una cantidad de pobres inmensa este tipo de demócratas autoritarios, como tú los has llamado, o que son un neocomunismo, ¿no es cierto? Entonces, es importante volver a retomar los conceptos, porque uno de los problemas actuales es que hemos perdido los conceptos de qué es cada cosa. Cuando un gobierno como el de Morena en México convierte una mayoría electoral en una aplanadora constitucional que los ciudadanos nunca eligieron, ¿seguimos hablando de democracia o ya entramos en el terreno del autoritarismo plebiscitario? A los latinoamericanos nos pasa una cosa muy importante, y es que ningún país mira a su vecino. Nos automiramos el ombligo o miramos a Europa y a Estados Unidos. Pero México no mira a Bolivia, Bolivia no mira a Cuba, Cuba no mira a Venezuela, Venezuela no mira a Colombia. Si nos hubiéramos mirado entre nosotros mismos, nos daríamos cuenta de que lo que está haciendo Sheinbaum se ha hecho desde el año 2001 en Venezuela, pasando por Bolivia, Nicaragua, etcétera, que es conculcar las libertades a través de una mal llamada nueva constitución. Ese es un artilugio, es un engranaje, pero por demás conocido en Bolivia, en Venezuela, como una trampa falaz que solamente lleva al pueblo a la más horrenda miseria, porque ya no es la miseria que hay en el capitalismo, que hay alguien que no tiene tantas oportunidades o no ha estudiado, sino es a la miseria horrible de las migraciones sin dinero, yendo a alquilarse por lo que sea. Es muy importante para México ver a otros países. Estados Unidos acusó, por cierto, a funcionarios mexicanos ligados a Morena por vínculos con el narcotráfico. ¿Muestra esto que la relación entre política y crimen organizado ha llegado al corazón mismo del poder? ¿Está montando Morena una nueva dictadura perfecta en México, como llamó Vargas Llosa al PRI, para tener, entre otras cosas, impunidad? Bueno, sabemos que el poder en México siempre ha tenido alguna relación. Estoy hablando del poder en México en general los últimos 40 años, no en particular. Ha tenido alguna o mucha relación con el narcotráfico. Lo que no ha sucedido es que el narcotráfico sea parte integrante del Estado, que es lo que ha sucedido en México a partir de López Obrador y ahora con Sheinbaum. Es lo que pasó en Venezuela con el cartel de los soles, cuando de Bolivia, de Perú, del narco boliviano de izquierda, del narco peruano de Sendero Luminoso y del narco colombiano de la FARC, Venezuela empezó a importar cocaína para exportarla. ¿Qué es lo que México ha estado haciendo? Porque esa es una figura castrista. Castro en los años 60 decía que para vulnerar al imperialismo había que usar la droga para envenenar a su juventud. Y a través de esa declaración aparentemente ideológica, lo que han encontrado es que hay fortunas inconmensurables en esa asociación o en esa dependencia con el narcotráfico, que es lo que está haciendo el gobierno mexicano. Una parte importante del electorado latinoamericano, cansado y frustrado, suele elegir a un vengador que promete castigar a las élites, ya hablabas algo del tema, y refundarlo todo. ¿Por qué ese voto de rabia termina abriéndole la puerta a proyectos que vacían la democracia desde adentro y destrozan la economía? Profundicemos un poco más en ese tema. Porque somos pueblos muy maduros. O sea, en el fondo tenemos que reconocer que somos pueblos enormemente precarios. Cuando vemos nuestros parlamentos, no podemos sino vernos a nosotros mismos. Incluso los intelectuales somos bastante precarios, bastante inservibles para muchos propósitos necesarios en el país. No damos la talla en lo necesario de un intelectual, que es guiar hacia el beneficio del país. Especulamos de una manera inútil a través de ideas que no llevan a transformaciones en la sociedad. Yo creo que nos hace falta madurar y salir de esas ideas mesiánicas de que por rencor voy a destruir todo para vengarme del que no me ha dado un capricho, cuando debemos entender que los procesos
de salir de la pobreza son procesos largos y sobre todo el único que nos puede sacar es el capitalismo. El único que saca a los pobres de la pobreza es el capitalismo. Quizá no a todos los pobres, pero sí el único, y es nuestro gran enemigo. Lo consideramos en América Latina una mala palabra, cuando en realidad es el único que le ha dado la mano a los más pobres para salir y tener algún futuro. Profesor Lechín, se sabe que Cuba ha operado durante décadas como laboratorio político-militar para exportar a la América Latina doctrina autoritaria, métodos para la represión e inteligencia política. ¿Cuánto de los populismos actuales es producción interna de cada país y cuánto responde a esa escuela totalitaria de captura del poder? Yo creo que en gran medida es una operación externa. En gran medida se trata de estar hostigando a los países hasta que, como decían un libro eh, de la izquierda radical, hasta que la paja esté seca y arda la pradera. O sea, la izquierda radical no ha dejado de buscar crear las condiciones objetivas, como decían Lenin, para poder arder cuando la gente llegue a niveles de desesperación, hagan arder la pradera, que es lo que ha pasado en este siglo XXI en todo el continente. Una pregunta que merece una respuesta contundente, que tiene que ver con esto, profesor Lechín. ¿Hasta qué punto el populismo autoritario de izquierda actual, el socialismo del siglo XXI y otros experimentos regionales con estas locuras que incluso nos llevan a España, son realmente una ideología nueva o el viejo caudillismo latinoamericano o son realmente vulgares bandas criminales que forman su partido político, buscan el poder y básicamente lo que quieren es hacerse del Estado como botín? Desde el año 1959, Dionisio, ha cambiado el registro absolutamente de América Latina. El viejo caudillismo decimonónico y de principios de siglo no existe. Incluso el dictador modernizador, como fueron Pinochet y Banzer y demás, no existen tampoco más. Lo que de verdad se impuso como caudillos son los caudillos mesiánicos, que vinieron del registro de Fidel Castro, que venía con un inmenso apoyo y una educación soviética muy bien estructurada, política, militar, como has dicho tú. De tal manera que lo que vemos ahora, a partir del siglo XXI, ya no son las guerrillas del siglo XX, que era la manera de hostigar el poder, sino vemos una nueva versión que es el fascismo en la política. No nos olvidemos que Hitler y Mussolini toman el poder a través de elecciones y Castro, que había sido fascista en su juventud, infiere que esa era la mejor manera de tomar el poder. Entrar a la lucha electoral, ganar y desmontar el poder desde adentro. Hablemos un momento de Bolivia, tu país, querido profesor. Evo Morales, que es un delincuente que tiene orden de captura y que debería estar en alguna cárcel acompañando a Maduro o en alguna otra jurisdicción, tiene a Bolivia en unos niveles de inestabilidad lamentables. ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Qué posibilidades tiene Evo Morales de robarse el poder una vez como un pirata? Yo creo que ya no tiene posibilidades reales. A pesar de estar apoyado por el narcotráfico, que en Bolivia está tercer productor de cocaína del mundo, con 300 a 600 toneladas por año, que son equivalentes a 6.000 millones de dólares, y a un oro ilegal que incluso excede esa cifra por los 8.000 millones de dólares, han descubierto estas tiranías mesiánicas comunistas que la mejor forma es asociarse con el narcotráfico y controlarlo, ser en realidad un cartel. Lo que ha pasado con estas tiranías comunistas es que se han vuelto el Pablo Emilio Escobar ideológico. Eso es lo que ha sucedido. Ahora, en las perspectivas de Morales no tiene posibilidades porque para florecer como han florecido a principios del siglo XXI, era preciso tener no solamente un apoyo inmenso del dinero de Venezuela, sino tenía que haber una ausencia de Estados Unidos
en el hemisferio y una presencia en los organismos internacionales y en la prensa internacional de parte de ellos. Entonces ellos tenían un apoyo inmenso para poder instalarse, aún siendo unos truanes. Hoy Estados Unidos ya ha empezado a intervenir en el continente, sacando a Cuba y a Rusia y a China. En segundo lugar, ya han perdido en muchos países, de tal manera que su voz diplomática ha menguado y el apoyo financiero de Venezuela ya no existe. Entonces tienen que contar con su propio apoyo en el narcotráfico, con sus propios operadores. Entonces se ha debilitado mucho ese proyecto como para volver a instalar a Evo Morales, haga lo que haga. O sea, incluso si puede tumbar a Rodrigo Paz, no va a perdurar un gobierno de izquierda en Bolivia. Okay. O sea, ¿crees que el gobierno de Rodrigo Paz se salva de esta crisis? Se salvaría por esas razones, pero aún cayendo por un determinado mecanismo, no sería perdurable la izquierda en Bolivia. Nos quedan dos preguntas breves, profesor. Brasil y México son las dos grandes economías de América Latina. Si ambas siguen atrapadas entre populismo, deuda, inseguridad y bajo crecimiento, ¿qué horizonte le queda al conjunto de la región latinoamericana? Yo creo que el resto de la región latinoamericana va a crecer de una manera importante, asociada con Estados Unidos y con los planes estratégicos que ha vertido Trump este año, que colocan al hemisferio americano en una zona de prioridad, que coloca al Pacífico en una zona de prioridad mundial por encima del Atlántico, que le resta mucho peso al Brasil. Pienso que la América Latina verdaderamente democrática que crea en la libertad, en el libre mercado, en el capitalismo, va a florecer de una manera importante. Pienso que Brasil está en su último periodo, no tiene recambio visible y va a volver el hijo Bolsonaro, que está teniendo números muy interesantes, o sea, pienso que la región en 5 años más va a estar de regreso, con 15, 20 años de vacío y de atraso, pero vamos a estar de nuevo en una situación óptima para el crecimiento y la libertad. Y en 30 segundos, profesor, el papel de China en América Latina, ¿cuál va a ser? Pienso que China es un país, como decía Mao, es un tigre de papel que es muy débil internamente, aunque en su propaganda se muestre como un imperio. Pienso que China va a disminuir a lo comercial sus relaciones con América Latina. América Latina debe comprender que el populismo autoritario de cualquier color, la narcopolítica, el deterioro institucional y el estancamiento económico comprometen de forma determinante su futuro y su destino. Profesor Lechín, gracias por darnos estos minutos. Como siempre, dejas esta tribuna iluminada. Gracias de verdad. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.